al separar, por decir, al dispersar o hacer una aspersión de gotitas de agua, las moléculas de agua que están en contacto con el aire, pues se incrementan. Eso modifica notablemente las propiedades. Miren, cuando es uno curioso, puede encontrar detalles como el siguiente. Si ustedes se ponen a observar en algún charco de agua, puede ser que tengan suerte de que observen que hay algunos insectos que están sentados, parados o ahí reposando sobre el agua, pero incluso hay algunos que como si patinan, o sea, se deslizan sobre el agua sin hundirse. Si lo buscan en internet, ahí los van a encontrar como los patinadores, insectos patinadores. Esto da origen, entonces, eso es resultado de un fenómeno que se llama tensión superficial. Cuando analizamos moléculas o partículas de un líquido, de las que están en el interior y las comparamos con las que están en el exterior, podemos encontrar lo siguiente. Las moléculas que están en el interior están rodeadas por otras moléculas de su misma especie. Y entre las moléculas o en las partículas hay fuerzas tanto de atracción como repulsión. La suma de las fuerzas que están actuando sobre una de esas partículas en el seno da un resultado neto que la mantiene en equilibrio. O sea, la misma fuerza con la que es atraída es con la que atrae a las vecinas. Pero ¿cuál es cómo se podría explicar en una partícula que está en la superficie, la que está en una interfase? Pues estas tienen también hacia el interior del líquido fuerzas de atracción y es atraída y atrae a otras que la están rodeando. Pero ¿qué pasa con la fase gaseosa? La superficie donde hay aire. Como en el aire hay muy pocas moléculas de esas mismas y son muy escasas, el resultado neto es una fuerza que la jala hacia adentro. O sea, que resultado entonces estas moléculas que están aquí en la superficie son jaladas hacia adentro. Eso es lo que da origen a lo que se llama tensión superficial. Y otra propiedad es también que tiene que ver con esto es la energía libre de las moléculas que están en la superficie son diferentes de la energía libre de las que están en el seno o en el interior del líquido. ¿Cómo nos podemos dar cuenta en la evidencia de la presencia de esa propiedad? Pues una vez por este ejemplo, esta imagen que les estoy mostrando, donde está un insecto reposando sobre la superficie del líquido y que sin embargo no se hunde. Ustedes lo van a comprobar con los experimentos que les pedí que realizaran en la práctica, donde van a poner una aguja y van a notar que no se hunde. Pero cuando hagan el experimento en la misma agua, pero ahora con adición de jabón, van a encontrar que cuando está la presencia de jabón, ya la aguja no se va a mantener flotando. Ahí hay algo que manifiesta un cambio de esa propiedad, resultado de la presencia de un soluto, el jabón. Pero hay otra forma de darse cuenta de la presencia de esa propiedad, tensión superficial. Otro de los experimentos que les estoy pidiendo que hagan es el siguiente. O sea, que con alambre hagan un bastidorcito, o sea, como una U. En los lados le van a colocar un alambrito que es deslizable, se lo van a enrollar. Por separado van a preparar agua con jabón.
agua jabonosa y van a introducir este bastidorcito en el agua jabonosa. Cuando lo saquen, van a notar la aparición de una película delgada de esa agua jabonosa, que en esta imagen vendría siendo esto color azul. Como se les está pidiendo que pongan un alambre deslizable, si ustedes le aplican una fuerza al alambre, la película se va a estirar, esa película se va a extender. Y el trabajo, como recordarán en los cursos de física, el trabajo es el producto de fuerza por distancia. Entonces, tenemos en la ecuación 1 que cuando estiremos la película, ese delta X que se ve ahí en la figura que se extendió la película, el trabajo que hicimos en extender la película va a ser igual a la fuerza que le aplicamos por la distancia que se recorrió la película. Eso manifiesta entonces una resistencia del alambrito a recorrerse. Si lo estiran demasiado, la película se rompe, eso va a suceder. Un pequeño desplazamiento la película se estira. Están aumentando la superficie de la película. Ahora, si aplicamos esa fuerza hacia abajo que va a estirar la película, debe haber una fuerza hacia arriba que trate de evitar que se estire la película. De hecho, cuando se ha hecho este experimento, si primero la jalan sin tronarla a la película y sueltan el alambrito como que se regresa, eso significa que hay una fuerza en sentido contrario. La fuerza en sentido contrario está dada por la ecuación 2. Es igual a 2 veces D, que D es este largo de acá que está arriba en la imagen, lo largo del bastidorcito, por gamma, y gamma es la tensión superficial. Esta letra gamma se presenta por eso. Igualando, está sustituyendo. La fuerza va a ser igual a 2 veces D por gamma. Si esta ecuación 2 la sustituimos en 1, nos queda que el trabajo que sí se hace para extender la película es igual a gamma por 2D por dx. Y si ven 2D, físicamente, ¿qué representa 2D por dx? ¿Qué representa? A ver, díganme. ¿Una derivada? No, no es derivada. D es bueno, podría ponerle otra letra a L, el largo del bastidorcito. No es una derivada, Carla. Se puede considerar como el largo, ¿no? De la figura. Sí, el D es el largo de la figura, sí. De qué tan, digamos, ancho, pongámoslo así, el ancho del bastidorcito. Ese es D. Pero el producto 2D por dx, ¿qué creen que físicamente represente? Les voy aquí a marcar. Si ustedes multiplican A más dx, es lo que recorrieron el alambrito movible, dx por d va a ser el área superficial que se incrementó. ¿Sí me explico? O sea, d por dx fue lo que se amplió la superficie de la película. Pero es lo que estamos viendo es nada más lo de la parte de enfrente de esa película. En la parte de atrás también hay otra cara de esa película. Y también se incrementó por la parte de atrás la superficie. Entonces, esto 2D por dx es el incremento de área superficial. ¿Sí me siguen? Sí, profe, ya quedó más claro.
Sí, profe. Entonces, sustituyendo esto, 2D delta X por delta A, esto delta A representa el incremento de área. La tensión superficial entonces se puede también definir como el trabajo que se requiere realizar para incrementar el área superficial de un líquido. Eso fue lo que estuvimos haciendo aquí al estirar la película. Incrementar el área superficial. O sea, hay otra manera, o una manera de entender lo que es tensión superficial. Es el trabajo que se tiene que realizar para incrementar el área superficial de un líquido. Y si recordamos del curso de termodinámica, el trabajo tiene unidades de energía. Lo que hacemos al meterle trabajo al sistema, estamos aumentando su energía libre superficial. Y ahí ya empiezan a surgir las definiciones diferentes que se manejan de tensión superficial. Entonces, la tensión superficial gamma es una propiedad originada de fuerzas cohesivas moleculares desbalanceadas en o cerca de la superficie, como resultado de lo cual la superficie tiende a contraerse y tiene propiedades semejantes a las de una membrana elástica estirada. También la energía libre superficial es el trabajo que se requiere hacer para incrementar el área superficial de un líquido. Estamos entonces viendo diferentes definiciones de tensión superficial. La tensión superficial se origina en el desbalance de fuerzas cohesivas que tratan de mantener juntas a las moléculas en o cerca de moléculas que están en la superficie. ¿Y qué tiende a hacer? A contraerlas, a jalarlas hacia el interior, hacia el seno. ¿En qué unidades se mide? Pues si es en el sistema internacional de unidades, como es fuerza por sobre metro. Si es en el sistema CGS, son endinas sobre centímetro. Cuando la expresamos en términos de fuerzas. Y si es en términos de energía libre superficial, sería unidades de energía joule sobre metro cuadrado o energía sobre centímetro cuadrado. ¿Dudas, preguntas, críticas? ¿Vamos a hacer ejercicios ahorita de eso, profe? Sí, sí, apenas estamos en una etapa introductoria donde estamos tratando de introducir los conceptos. Es importante que quede claro. Y ya después, a medida que vayamos avanzando en las aplicaciones a casos particulares, vamos a hacer cálculos, vamos a hacer ejercicios, sí. A ver, alguien que quiera leer ese texto que está ahí para todos nosotros mientras los demás lo seguimos. ¿Quién dice yo? Ya, profe. Adelante, por favor. Tensión superficial es una propiedad de los líquidos tal que sus superficies se comportan como si fueran películas delgadas elásticas. La tensión superficial es un efecto de la atracción intermolecular, en la cual moléculas cercanas a la superficie experimentan una atracción neta al resto del fluido, mientras que las moléculas no cercanas a la superficie son atraídas a otras moléculas igualmente en todas direcciones y no experimentan una atracción neta. Debido a la tensión superficial de un líquido, la superficie de un líquido puede soportar objetos ligeros, tal como sucede con insectos sobre un charco de agua. La tensión superficial es responsable de la forma esférica de las gotas de líquidos. Las esferas minimizan el área superficial de la gota y entonces minimiza la tensión superficial. Sí, gracias. Para que quede más claro esto, en otro de los experimentos que van a hacer,
que es el que consiste en colocar una aguja sobre agua. Si se hiciera un balance de fuerzas, en caso de que la aguja se mantenga en reposo sobre la superficie, es decir, que no se hunda, significa que hay la presencia de alguna fuerza que está contrabalanceando el de la fuerza de gravedad. Es decir, tienen la aguja en el líquido. ¿Qué fuerza es la que está tratando de hundir a la aguja? Pues es igual a la masa de la aguja por la constante gravitacional, por G. O sea, el peso, perdón, el peso, W. Como es más denso, la aguja debería de hundirse. ¿Pero por qué no se va a hundir? Porque está la presencia de unas fuerzas que están actuando hacia arriba, que están evitando que se hunda. Y esas fuerzas son resultado de la tensión superficial. Pues, la suma de las componentes de las fuerzas hacia arriba contra la fuerza que va hacia abajo del peso va a hacer que la aguja no se hunda. Y aquí están las fuerzas o esa tensión superficial, esa fuerza de tensión superficial. En ese experimento vamos a dejar de evidencia ese fenómeno. ¿Por qué cuando le ponemos jabón ya la aguja no va a flotar? Ya ni por más que lo intenten lo van a lograr. Porque la tensión superficial depende del líquido primero del cual estamos tratando. Aunque estamos diciendo que es nada más pura agua, podría ser alcohol, podría ser aceite, podría ser glicerina, podría ser cualquier otro líquido. Entonces, el tipo de sustancia que se trate va a influir sobre la tensión superficial, el valor de la tensión superficial. En la gráfica que yo les estoy mostrando están valores de tensión superficial de diferentes sustancias, los más comunes que se utilizan en los laboratorios. Acetona, benceno, tetracloruro de carbono, alcohol etílico, hexano normal, metanol, tolueno y agua. En la escala vertical está el valor de la tensión superficial en Dina sobre centímetro y cada barrita representa un líquido diferente. De los líquidos que están ahí, el que tiene más tensión superficial es el agua. ¿Sí ven? Anda como en 72 Dina sobre centímetro. Y los líquidos, pues son todos de química orgánica, puros compuestos orgánicos, andan entre 20 y 30, un poco, hasta incluso ahí hasta abajo, como entre 15 y 30 Dina sobre centímetro. ¿Por qué la tensión superficial del agua es tan alta? Le vamos a preguntar ahorita vemos a quién va a ser a quién le vamos a pedir que pregunte,
que contribuya intentando una respuesta a la pregunta que estamos planteando. Carla, ¿sí estás escuchándonos, Carla? Bueno, se fue al tocador. Leonardo Hernández, Sí, profe, ¿qué pasó? de la pregunta, Leonardo, ¿por qué crees que la tensión superficial del agua sea tan alta comparada con los otros líquidos que estaban ahí en la gráfica? No tengo idea, profe, la verdad. Bueno, vamos a preguntarle a alguien más. Magali, Como había comentado ahí en las diapositivas, tiene que ver con la atracción de las moléculas, que como que repelen lo demás, a menos que haya una fuerza muy fuerte que lo rompa. si te diría que andas como en un 50% de respuesta correcta, habría que puntualizar un poco más. Sí, tiene que ver con las fuerzas de atracción. Profe, Veamos, ¿a quién más le podemos preguntar hoy? Lisette, Sí, aquí estoy. Lisette, ¿tú por qué te imaginas? Ya dieron parcialmente una respuesta, ¿no? Ya dijo Magali que son las fuerzas de atracción. ¿Qué más? ¿Por qué es tan alta la tensión superficial del agua en comparación con los otros líquidos? Pues no se me ocurre otra cosa más que eso de la atracción. No sé si tenga que ver como la densidad también del líquido. No, la densidad no tiene tanto que ver. Sí, las fuerzas de atracción. Profe, ¿podría ser por los enlaces con el hidrógeno que tiene el agua? Sí, sí es el tipo de fuerzas que mantiene unidas a las moléculas de los compuestos que ustedes estaban viendo, ¿sí? En la tabla, en la figura. Los tipos de fuerzas que mantienen unidos a los compuestos en química orgánica son puentes de hidrógeno, puentes de Van der Waals, fuerzas de Van der Waals, fuerzas dipolo-dipolo, fuerzas dipolo-dipolo inducido, pero los puentes de hidrógeno que mantienen juntas a las moléculas del agua son más intensas que las que mantienen juntas a los otros compuestos que están ahí. Eso explica por qué la tensión superficial del agua es tan alta en comparación con esos líquidos. Es el tipo de fuerzas que actúan. Entonces, al tener más fuerzas de atracción, jalan más hacia adentro, ¿no? De lo que decíamos acá para explicar la existencia de la tensión superficial. Si son moléculas de agua y esta que está en la superficie es más jalada hacia adentro, pues es una fuerza neta más intensa.
pero si en lugar de una molécula de agua fuera de un compuesto orgánico, benceno, las intensidades de esas fuerzas que están tratando de jalarla hacia el centro son menores. La fuerza neta que la jala hacia adentro es menor. Así es. Entonces, la naturaleza entonces de los compuestos modifica o influye sobre el valor de tensión superficial. ¿Qué más se puede decir de la tensión superficial? Pues depende también de otras variables, por ejemplo, de la temperatura. La gráfica que está aquí en la izquierda es para agua, pero a diferente temperatura. La tenemos desde más o menos como de 5 grados centígrados, 10 grados centígrados, hasta el punto de ebullición. Y se ve que, ¿qué tendencia se ve? Pues a medida que aumenta la temperatura, la tensión superficial baja. La tensión superficial del agua. La gráfica que está a la derecha es para benceno. Y se nota la misma tendencia. Nada más que la escala de abajo está en Kelvin, ¿no? Entonces empieza como alrededor de 20 centígrados y se va hasta, no sé, una temperatura como de 200 grados centígrados. Entonces, a medida que van calentando el benceno, su tensión superficial baja. Y casi llega a cero, la tensión superficial por la forma, la gráfica. Entonces, ya estamos viendo de qué manera, de qué depende la tensión superficial de un líquido. Primero, de su composición química, de las fuerzas que están presentes, que actúan entre las partículas que lo componen o moléculas, y de la temperatura. A ver, ahí les doy una pregunta bien fácil, regalada. ¿Por qué alguna ropa cuando la lavan lo hacen con agua caliente? Vámonos a la ruleta para... Todos han de querer participar. Ah, ya levantó alguien más la mano. A ver, Carla, andabas en el tocador dándote el retoque para aparecer en las fotografías de modelaje, pero ya estás aquí. Dinos, Carla. Yo la lavo con agua caliente porque es más fácil desprender las manchas de la ropa. Sí, eso es. Pero ¿qué efecto tiene el agua caliente? O sea, ¿por qué facilita la remoción de la suciedad? Por la vibración de partículas. Según esta gráfica que estoy mostrando, ¿qué provoca que calientes el agua, Carla? No veo la gráfica, profe. Ya la estoy proyectando. Por O la sea, variación de la tensión bajas la superficial. tensión superficial cuando usas agua caliente. Eso facilita la remoción, eso facilita que se moje, que la partícula de suciedad sea envuelta y mojada por el agua y la remueva, quite de la ropa. Vamos a hablar de un poquito más adelante. Entonces, uno de los ejemplos de las aplicaciones ya prácticas de estos conceptos es para la detergencia o el mojado o la liberación, lavar pues ropa. Entonces, la tensión superficial depende de el tipo de sustancia líquida de la cual estamos hablando. Depende de la temperatura. O sea, nosotros vemos que la podemos modificar con temperatura. ¿De qué otra manera se puede modificar la tensión superficial? Pues también se ocupa en lo que es pues en lo que hemos visto de separación de compuestos, por ejemplo, en el caso de lo que es la extracción de minerales. Sí, en la flotación.
Pero si nos vamos relacionándolo un poco más con lo que estamos viendo, Nieto, sería el uso de sustancias que tú agregas cuando haces la flotación al mineral que estás separando, le agregas ciertas sustancias. ¿Qué hacen qué van a hacer las sustancias? Van a modificar principalmente la tensión superficial entre el sólido, el mineral, y el líquido, agua. La presencia de solutos, hablando ya para el caso de agua, la tensión superficial del agua se puede modificar con la adición de solutos, las sustancias que intencionalmente le agregas. Y los solutos pueden ser muchos. Es que los solutos los puedes clasificar en de tipo electrolíticos, de tipo no electrolíticos. Veamos qué es eso de electrolitos. ¿Qué es un electrolito? A ver. Brian Ochoa, ¿qué entiendes por una sustancia, un electrolito? ¿Sí estás o no estás, Brian? Sí, profe, aquí estoy. ¿Qué es un electrolito? Pues no sé, profe, es que así como lo podemos ver también como, por ejemplo, lo que contienen los Gatorade o acerca de qué, profe. ¿Sí tomas electrolitos, no? De vez en cuando. Ajá, eso es a lo que me refiero. Y ¿sí sabes qué contienen? No, pues nomás sé que tiene iones, pero no sé bien, profe. Bueno, vamos a preguntarle a Pedro a ver si complementa tu respuesta. Sí, más o menos, ahí la llevas. Pedro, ¿aquí estás con nosotros, Pedro? Ah, sí, profe, perdón. Escuchaba. Dígame. A la pregunta que planteé, Pedro. ¿Qué Lo del contesta? electrolito, Ajá. pues al igual que Brian, sí es un líquido que tiene pues iones cargados de, pues es al final de cuentas, ¿cómo se llama? Es electricidad, los iones cargan electricidad, se Sí, disuelven. Pues esa es como la noción de lo que tengo respecto a lo que es. sí, más o menos. A ver, Eric, algo que quieras contribuir. Pues que en realidad son sales. Se supone que es un compuesto salino que se le puede agregar a una sustancia y pues tienen ciertas propiedades físicas, por ejemplo, como lo menciona el compañero, pues que tienen cierta carga o que tienen tendencia a cargarse de manera positiva o negativa. Hay propiedades que pueden conducir bien la electricidad, modifican las propiedades físicas y químicas del compuesto, o sea, como soluto, modifican algunas propiedades de lo que sería el solvente. Sí, está bien la respuesta. Pues, esas sustancias que nos venden electrolitos, como cuando la gente se deshidrata por ejercicio muy intenso, o cuando algún niño, o cuando alguien tiene pues diarrea, que a través de la diarrea se pierde mucha agua, el agua que desechamos lleva electrolitos. Entonces, para el funcionamiento adecuado de nuestro organismo, lo que hacemos es, o el médico nos receta
electrolitos, los venden en las farmacias o en las tiendas. Pero, ¿qué son los electrolitos? Pues sí, lo que dice algunos de ustedes es, sí, sustancias que están ionizadas en solución acuosa. Y generalmente sí son sales, porque lo que transpiramos nosotros que perdemos, decía, cuando un ejercicio muy intenso o cuando está uno enfermo del estómago, pues son precisamente electrolitos, o sea, iones que se pierden, y para recuperar el funcionamiento adecuado del cuerpo se recuperan a través de esas sustancias. Los electrolitos, hay unos que son débiles, electrolitos débiles y electrolitos fuertes. Por ejemplo, un electrolito fuerte es el ácido clorhídrico. Cuando ustedes añaden ácido clorhídrico al agua, ya tienen un vaso con agua y le añaden el ácido clorhídrico, en el momento en que ya lo mezclan, esa sustancia se ioniza, o sea, se separa en iones. ¿Cómo podemos notar que se modificó mucho, que se ionizó mucho? Algo decían también Eric, principalmente al final, es por la medida de la conductividad eléctrica. La presencia de los electrolitos aumenta la conductividad eléctrica. Se le llama electrolito fuerte a esta sustancia o a toda sustancia que al añadirse al agua se disocia prácticamente al 100%. Es decir, que si yo añadiera 1000 moléculas de ácido clorhídrico, esas 1000 moléculas se van a disociar sin que quede prácticamente ninguna molécula neutra de ácido clorhídrico. Toda va a estar como iones hidrógeno o como iones cloro. Ese es un electrolito fuerte. Un electrolito débil, por el contrario, es aquel que sí se ioniza, pero no totalmente. Si yo añado, por ejemplo, ácido acético al agua, este se va a disociar. Cuando le mida la conductividad, resulta que no va a ser tan alta como la de la adición de ácido clorhídrico. ¿Sí? Aunque agregue la misma cantidad de moléculas en ambos casos, 1000 moléculas de ácido clorhídrico en el primero, 1000 moléculas de ácido acético en el segundo, la conductividad de esta segunda es más baja. Es una manifestación de que este no está tan disociado, o sea, todavía quedaron una gran cantidad de moléculas de ácido acético sin disociar. Entonces, hay electrolitos fuertes y hay electrolitos débiles. Y según el tipo de electrolito que le agreguemos al agua, va a ser el efecto sobre la tensión superficial, regresando a lo que íbamos tratando. Los electrolitos fuertes, cuando se añaden al agua, en vez de disminuir, aumentan la tensión superficial. Es la primera curva, esa que dice electrolitos. O sea que si le añadimos ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ¿qué esperaríamos? Pues que en vez de aumentar, en vez de disminuir, aumentan. O sea, la tendencia sería aumentar. Electrolitos débiles, ¿qué provocan? Disminuye la tensión superficial. Los electrolitos débiles, como este que dice orgánicos, bajan la tensión superficial. Pero hay unas sustancias que se llaman surfactantes, que son, con una pequeña adición, se modifica mucho la tensión superficial. Es el caso de los jabones y detergentes. De lo que están compuestos los jabones y detergentes son sustancias surfactantes. Una pequeña adición modifica mucho la tensión superficial. ¿Cómo lo van a comprobar? Con ese experimento que les decía de la aguja. Unas cuantas gotas de jabón, no mucho. Si tienen un vaso donde toman leche lleno a la mitad de agua, le agregan unas 3 gotas de jabón y van a ver que no van a poder hacer flotar la aguja.
¿Por qué? Bajó mucho la tensión superficial, bajó mucho la resistencia a ser penetrado por el agua. Entonces la aguja no va a soportarse. ¿Cómo ven? ¿Algún ejemplo del que baja la tensión superficial pudiera ser como la sal? No, la sal de cocina, dices. Sí, profe. No, es al contrario, Carla. La aumentaría, ¿no, profe? Sí, porque es un electrolito. Ya ves que la sal cuando la agregas al agua y la agitas se disuelven los granitos. Y de lo que está compuesta la sal, cloruro de sodio, NaCl, se disocia en iones sodio y en iones cloro. Entonces, en vez de disminuir la tensión superficial, la aumentaría un poquito. Sería como la primer curva, la de arriba, no tanto. Si agua fuera agua pura, tendría 72. La adición de sal la aumentaría, no sé, a unos 80, 85 dinas sobre centímetro. Y ahorita que dices eso, Carla, y bueno, viendo lo de la afinidad de José Chávez por la religión, una de las pasajes en la Biblia dice que Dios caminó sobre uno de los lagos cuando se estaba hundiendo una de las barcazas donde andaban pescando. El lago donde se sucedió era un lago salino, presencia de sales, muchos electrolitos. Pues, la tensión superficial poder servir como explicación porque sí es posible caminar en un lago sin hundirse. No, hay mucho pero, o sea, eso sí, lo que te digo es cierto, lo podríamos comprobar en laboratorio. Como la sal es un electrolito y es fuerte, aumentaría la tensión superficial. Entonces también está muy relacionada con la densidad, ¿no? No, no tiene que ver mucha relación. Bueno, la sal también va a aumentar la densidad, pero no es el efecto de incrementar la densidad. Sí, profe, sí, ya lo entendí bien, es que estaba confundida. Sí, ok. ¿Alguien más, aparte de Carla, que tenga inquietud y que quiera participar? Profe, entonces se puede entender que, por ejemplo, por la disolución de sal se van a romper un poco o se va a disminuir la atracción entre las moléculas y los enlaces y por eso disminuye también disminuye la tensión superficial o cómo. Bueno, mira, esto ya lo veríamos en clases posteriores, pero voy a tratar de explicarte por qué los jabones bajan la tensión superficial. Las moléculas con las que están hechos los jabones y los detergentes son compuestos orgánicos y están formados de dos partes. Una que tiene cierta polaridad y otra que es apolar. Ya ves que cuando cursaron química orgánica les hablaba de polaridad y no polaridad. Cuando están enlazados elementos con poca electronegatividad de diferencia, se hacen enlaces no polares, como entre carbono-carbono, carbono-hidrógeno. Pero cuando hay diferencias polaridades, se empiezan a formar polos, dipolos. Entonces, las moléculas de los detergentes o jabones tienen una parte orgánica no polar muy larga. Este es no polar. Y un extremo muy pequeño, que es el extremo que sí es polar. Cuando lo agregas al agua, hablábamos antes de reglas de solubilidad. Cuando agregas el jabón al agua, las moléculas de jabón en la superficie se orientan hacia el interior, las que tienen polaridad como el agua, ya que el agua tiene puentes de hidrógenos, es una molécula que tiene polaridad. Se absorben en la superficie
las moléculas de detergente o jabón, así. Y entonces se reduce el número de moléculas de agua que están en la superficie. Resultado neto, baja la tensión superficial del agua. Eso es lo que hace el jabón. Se coloca en las interfaces, orientando la parte no polar hacia afuera y la parte polar hacia adentro. Resultado neto, la tensión superficial baja. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, profe, ya me quedó más claro. Sí, ya lo entendí. Ok. Miren, ya tengo unas 52. Les pido que revisen los conceptos que hemos estado viendo a medida de que vayamos avanzando. Y si yo considero conveniente, aplicaríamos algunas estrategias de evaluación con Padlet o con Kahoot, como ya les hicimos algunos ejercicios. Y para eso necesitan estar pues revisando el material que ya se ha visto anteriormente. Sería una especie de revisión de manera continua y pues entonces lo que ya hemos visto, denle una revisada. Nos puede servir para que ahí, si surgen dudas, las planteen en la siguiente clase. O a través de la revisión están actualizándose, están evitando que dejar material de estudiar para hasta el final, donde ya se dificulta más la comprensión o el aprendizaje. Por mi parte sería todo el día de hoy. Si no tienen ninguna pregunta, pues ya me despido. ¿Alguna duda, pregunta? Profesor, mañana tenemos la sesión que está programada para el laboratorio. No la vamos a tener, ¿verdad? ¿O sí? No, para que tengan ustedes tiempo y que trabajen en lo de la práctica, Paulina. O sea, ese tiempo pueden dedicárselo a avanzar en los experimentos. Ya vieron que es bien sencillo hacer flotar una aguja, agregarle jabón y ver que no se puede flotar y recolectar las evidencias, avanzar en los otros experimentos que se están proponiendo, como el de colocar sobre una gota, sobre una moneda gotas de agua. O sea, utilicen ese tiempo para eso. Yo voy a estar aquí al pendiente. Si hay alguna duda, a través del chat la aclaramos y si es necesario nos conectamos. Ok, profe, sí está muy bien. Muchas gracias por la aclaración. Bueno, Muy bien. ándale pues, que pasen buena tarde. Mañana nos volvemos a conectar si es necesario. Hasta luego, profe, gracias. Adiós. Hasta Nos luego, vemos, profe. profe.